Bueno, como usted sabe, uno de los grandes temas de la elección pasada fue la corrupción. El presidente López Obrador ganó de alguna manera la elección por este tema y ha prometido desterrar, terminar con la corrupción durante su sexenio. Bueno, pues ya hay unos primeros números de cómo va el combate a la corrupción ya durante el sexenio del presidente López Obrador. Me da mucho gusto recibir a Eduardo Bojorquez, él es el director ejecutivo de Transparencia Mexicana, quien viene a presentar precisamente el estudio no solamente de México, sino de 18 países de América Latina. Eduardo, como siempre, un placer. Leo, muchas gracias por la invitación. Gracias por estar con nosotros. A ver, este es pues, el índice que calcula Transparencia Internacional cada 2 años, si no me equivoco, ¿no? Sí. Y estos son los datos que de todas maneras iban a publicar del 2019, ¿no? Sí, esto es una encuesta, esta es una encuesta a población abierta. Correcto. Aquí no están los expertos ni los analistas de riesgo financiero y riesgo país. Sí. Esta es a opinión pública. Levantamos 17,000 encuestas en América Latina en marzo de este año y vimos cómo se comportan pues, cada uno de estos 18 países. ¿Y qué encontrar? Mira, para el caso de México hay algo interesante. Por primera vez en algún tiempo, la aprobación de lo que está haciendo el presidente para controlar la corrupción crece. 61% de los encuestados nos dice que está bien o muy bien lo que está haciendo el presidente López Obrador en el tema. Y hasta ahí podría haber sido algo que pues, caracteriza esta administración. Pero compararlo con el 17, ¿no? Comparándolo con el 17 son más de 40 puntos porcentuales de diferencia. Solo 1 de cada 5 personas aprobaban la forma en la que manejaba el tema el expresidente Enrique Peña Nieto. Y ya creo que ahí hay una primera señal, es una señal de un voto de confianza, Leo, al presidente, diciéndole qué bueno que usted lo considera una prioridad y sígale. Otra cosa que encontramos para el caso mexicano es que no ha desaparecido ni se ha erradicado la corrupción, digamos, es Sí, obvio, sí, claro. pero ya hay datos. 34% de los encuestados reconoce que tuvo que pagar una mordida para acceder a trámites, a servicios, y este número crece, se va al 51% cuando se trata de los temas de seguridad pública. Policías de tránsito, jueces, ministerios públicos, ahí crece el indicador. Entonces, claramente no está erradicada, la opinión pública lo reconoce y sigue siendo víctima de la corrupción en muchos casos, 34%, Leo. Comparado con 2017, este índice de sobornos. Baja un poquito en el promedio, pero así como baja el promedio, suben algunos temas como las policías. O sea, por lo que vi en el reporte, policías y jueces son los 2 rubros donde más problemas o donde más se percibe que hay corrupción, ¿no? Y donde más tienen que pagar. Lo que llaman, por ejemplo, en las barandillas el impulso procesal, Leo, que no es otra cosa que pagar para que el expediente pase de una mesa a la de al lado, ¿no? Digamos, Claro, claro. O para ejecutar una orden de aprehensión o para no ejecutarla, ¿no? Porque también llegan los agentes ministeriales y pues se hace una pequeña subasta en ese momento y te dejan de detener. Seguridad y justicia es un tema donde está creciendo la corrupción que viven las familias y los hogares. Fíjate, porque es paradójico que está creciendo la inseguridad y está creciendo la corrupción en las instituciones de seguridad, ¿no? Es que se van entrelazando, ¿no? Cuando tú ves al crimen organizado crecer, normalmente corrompe a las policías, ¿no? Y cuando corrompes a las policías, pues se van entrenando, Leo, ¿no? Y después dicen, oye, pues yo puedo también extorsionar a particulares, ¿por qué no? ¿No? Entonces, lo que nos está diciendo pues las personas encuestadas es, hay doble extorsión, ¿no? Hay la extorsión del crimen organizado y luego la extorsión del Estado a través de los cuerpos policiales. Ahora, hay que decir que esta encuesta se levantó entre enero y marzo de este año. Así es. Cuando recién estaba tomando posesión el presidente López Obrador y cuando estaba en su pico de popularidad, ¿no? Sí, es alrededor de los temas del huachicol, que como todos sabemos fue una de las medidas pues que le dio mayor popularidad al presidente. Eso es así. Lo que nosotros también tenemos que destacar es el contraste con el presidente Peña Nieto, ¿no? Que digamos es monumental, no te puedo describir con cifras solamente el contraste en cómo estaba viviendo la población el tema. ¿Qué quiere decir esto? A ver, esto es muy importante. O sea, sí se ve un cambio. Se ve un cambio importante, o sea, no de pocos puntos, sino contundente entre cómo se percibía a Peña Nieto y a López Obrador. Si tú piensas que 9 de cada 10 encuestados nos dijo
tranquilamente que este es el principal problema del país y el presidente todos los días hace referencia al tema, todos los días anuncia alguna acción, algunas de menor calado, otras de mayor profundidad, pero todos los días se refiere al tema, pues lo que ve la opinión pública es que el presidente está comprometido en esta agenda, ¿no? Y lo está reconociendo a través de esta encuesta. Ahora, yo creo, revisando la encuesta, me parece que le va bien al presidente López Obrador, en general en todas las preguntas, salvo, y te pregunto a ti, en el tema de corrupción por instituciones, donde se percibe más corrupto a López Obrador que a Peña Nieto. Pero no al presidente López Obrador, a la presidencia de la República y las secretarías de Estado. Y ahí es donde empieza la distinción. Porque como se hace en sistemas presidenciales, pero también en sistemas semipresidenciales o parlamentarios, preguntas por el jefe de Estado y su gabinete o su equipo. Entonces, lo que está diciendo aquí es que como institución, la gente todavía no ve un cambio positivo. Yo creo que los temas de los secretarios han generado mella, el tema de las declaraciones patrimoniales incompletas, el tema, digamos, de cómo se dieron las compras de las pipas, etcétera. O sea, todavía no ven un cambio en el liderazgo del presidente, pero no un cambio en el gabinete del presidente. Ahora, lo que vi es que prácticamente todas las instituciones acaban siendo peor evaluadas en materia de corrupción entre 2017 y 2019. Sí, justamente porque lo que explica el voto de 2018 es esa, digamos, es creciente descalificación de las instituciones en el país. Tienes una sociedad enojada, molesta, ¿no? Que quiere que cambien las cosas. Y yo no creo que hayan visto, por ejemplo, cambios en el Congreso. Si tú piensas, digamos, la historia del Tupperware, ¿no? Al principio del Senado de la República, pues ya se disipó, ¿no? Digamos, no, no volvieron a hablar del tema. Yo ya no me acordaba. ¿No? Nadie se acuerda de este tema. Iban a llevar su Tupperware para comer. Iban a comer en Tupperware para no gastar, ¿no? Porque ellos eran muy austeros. No, más bien tienes el escándalo de la Iglesia de la Luz del Mundo en Jalisco, ¿no? Tienes otros temas que muestran que lo que hace muy bien la opinión pública es aislar al presidente, decirle, va bien, sígale, échele ganas, pero no está diciendo que hayan cambiado las instituciones en el país. Bueno, una de las categorías que incluyen ya en esta encuesta de la corrupción por instituciones son los periodistas. Y la sociedad civil, para que antes de que nos reclamaran. Exacto. Cuéntanos. Mira, es sorprendente la desconfianza que hay en los dos gremios, digamos. Es mucho menor que la que tienen los diputados, la que tienen los senadores, la que tiene el gabinete, la que tienen los empresarios, pero digamos que tampoco la libran. Ahora, en el caso mexicano nos preocupa especialmente el tema de periodismo y de sociedad civil. Porque el propio presidente le ha atizado al tema, digamos, a lo que puede ser la desconfianza social en estos dos gremios o en estos dos grandes sectores. Y eso lo hace particularmente delicado. Yo creo que el presidente no mide a veces que como jefe de Estado tiene un megáfono monumental y que lo que diga genera una sensación de irritación o de molestia o de opinión o de controversia mucho más allá de lo que podría haber hecho un candidato. ¿Cómo salen esas dos instituciones? Mira, salen por debajo todavía de los empresarios, por debajo todavía de las iglesias, por debajo todavía del poder legislativo, del Congreso, por debajo, pero pues estamos hablando de que un tercio y un 40% de las personas no confían en instituciones como la prensa. O creen que hay corrupción. Creen que hay corrupción en la prensa. Así es. Y que también hay poca confianza o que puede haber corrupción en la sociedad civil. Ahora, como decía un amigo muy querido, pues todo gremio tiene de todo, claro, ¿verdad? Claro, hay quien sí se corrompe siendo periodista y quien hace el periodismo ejemplar. Como hay sociedad civil, tú piensas en estas fundaciones raras, ¿no? Que de pronto se usan para la triangulación de dinero o lavado de dinero, y hay otras que son serias. Entonces, como gremios, pues también... Pero sí es difícil conseguir un policía que sea honesto, ¿no? Es más difícil, sin duda. Es más difícil, digamos, ¿no? Y que la gente por cierto, es un legislador más, ¿no? Si no mal recuerdo, otra vez los policías y jueces son los que peor salen, ¿no? En la percepción de corrupción por institución, ¿no? Así aparecen, Leo. Ahora, a ver, ya hablamos de México, ponlo en perspectiva comparativa con los 18 países de América Latina. Mira, si la promesa presidencial de erradicar la corrupción, que esa es la promesa que ha hecho el presidente... Estábamos, yo en la última encuesta que levantaron ustedes, creo que estaba peor Nicaragua, Venezuela...
creo que había 4 países peor que México en materia de corrupción en América Latina y el Caribe, ¿no? Ahorita solo está peor que nosotros Venezuela, de los 18 países que encuestamos. Sí es una diferencia considerable la que hay entre México y Venezuela, pero no te sorprenderá, pues este es un desastre lo que está pasando en este momento en Venezuela. Lo que te decía es que si el presidente quiere cumplir su promesa, digamos, de erradicar la corrupción en términos relativos a América Latina, tendríamos que rebasar a 16 países para ser el país mejor evaluado de la región. Estamos todavía hasta el final, ¿no? Estamos todavía hasta el final. Sí, porque ya no es aquí el liderazgo político del presidente, o ya no es la opinión que se tenga sobre el presidente, sino si tienes que pagar o no. Sí. Aquí sí es el problema estructural y sistémico del que tantas veces hemos hablado, Leo. Ya no es de opiniones, digamos, es lo que está haciendo cada uno de nosotros cuando se enfrenta a la autoridad, a los trámites y a los servicios. ¿Cuál es el país más honesto en América Latina? Mira, los que están mejor evaluados normalmente son Chile, Costa Rica, Uruguay, ¿no? Estados que, por cierto, le invirtieron muchos años a construir bien jueces, ¿no? Estado de Derecho, policías mucho más honestas. No es que no tengan escándalos, puede haber escándalos de corrupción en cualquiera de estos países, pero reaccionan mejor a los escándalos con 3 cosas que yo creo que son importantes de tener, porque además ese es el modelo para todos los países, ¿no? Desmantelan la red de corrupción. No solamente van por la cabeza visible, Leo. Si se corrompe la policía, los carabinieri en Chile, van por toda la red, ¿no? No lo dejan en el comandante X o el capitán Y, desmantelan la red. Segundo, recuperan activos. ¿Eso qué quiere decir? Que el dinero desviado no desaparece. En el caso mexicano, desaparece el dinero y desaparece. Cuando decimos que desviaron 40,000 millones de pesos, desaparecieron 40,000 millones de pesos. En estos casos se recuperan los activos y regresan a las arcas de la nación. Entonces hay un principio de justicia muy importante. Y el tercer tema, que para nosotros es todavía teórico, la verdad es que está discutido en los seminarios universitarios, pero en la práctica no se ha visto. Cuando tienes un enfoque de derechos humanos, tienes la reparación del daño, que es un tema muy importante, porque sí hay víctimas de la corrupción. Sí, es decir, claro, ¿cómo no? Los niños que les dieron el placebo en Veracruz, etcétera. Entonces tienes que reparar el daño, y dentro de la reparación del daño hay una cosa extraordinariamente importante, que es la garantía de no repetición. Para México este es un tema teórico. O sea, el combatir la corrupción supone también asegurarle a las personas que donde se perdió el dinero, donde hubo daño, donde hubo víctimas, no va a volver a haber ese daño. Eso hacen mejor otros países que nosotros. En ese sentido, yo creo que estamos muy lejos, ¿no? Muy lejos. De esas mejores prácticas, ¿no? Y a lo que me refiero es, creo que esta es una buena primera fotografía de López Obrador en materia de combate a la corrupción, pero una buena fotografía no hace una buena película. Es correcto. ¿No? Yo creo que esto es un esfuerzo que tiene que ser cotidiano y que no solamente involucra al presidente, sino a todo el sistema, ¿no? A la sociedad. Él tiene que convocar a la sociedad y al sistema, digamos, a los empresarios, a los distintos actores económicos. Y hablando de películas y de fotografías, hay una película que ya vimos que se parece en la primera fotografía. En el primer año de la administración del expresidente Fox, hubo una mejora significativa en la percepción, ¿no? Yo no lo tenía presente. Mejoró 10 lugares México. ¿10 lugares? Sí. Entonces tuvo un momento de... 10 lugares a nivel mundial. A nivel mundial, no a nivel regional. Se movió. Pero muy bueno. Muy buenos lugares. Sí. Y después los escándalos ya eran sobre la administración del expresidente Fox, ¿no? Sobre su gabinete, sobre los negocios, sobre las licitaciones. En fin, cuando sueltas el tema, no quiero decir que te duermas en tus laureles, pues, porque cuando sueltas el tema y no sigues avanzándolo, estos temas pagan mal. O sea, la opinión pública da y la opinión pública quita, ¿no? O sea, ¿le da confianza? Ahorita es un voto de confianza. Así es. Si decide tomarlo y mantenerse, digamos, honesto y asegurar que su gabinete se mantenga honesto, que sus colaboradores tengan consecuencias y deciden corromperse, probablemente se mantenga esta fotografía. Pero si no, ya lo vimos, Quizá este caso de Manuel Bartlett, o cómo vaya a acabar el tema de las casas, empresas de Manuel Bartlett, que presuntamente no declaró y que va a estar bajo la Secretaría de la Función Pública esta investigación, pues puede marcar en ese sentido
puede cambiar, digamos, la película que hoy se ve bien a una película que ya no se ve tan bien, ¿no? Sí, depende cómo manejes estos temas, Leo, ¿no? O sea, si lo manejas con escrúpulo, del lado de la justicia, te puedes quedar con una buena impresión. Mira, el propio López Obrador, siendo jefe de gobierno de la ciudad, con el tema que él, ¿te acuerdas de un secretario de Finanzas que fue a Las Vegas? Ponce. Le costó la chamba inmediatamente a Ponce, fue a la cárcel, digamos. Creo que ahí sigue, de hecho. Y no hubo, digamos, la sensación, cuando menos entre la opinión pública de la Ciudad de México, de que se hubiera tolerado la impunidad, ¿no? Sí. Lo que describes del caso de CFE, bueno, de su titular, bueno, se puede convertir en un asunto muy complicado. Recordando cómo se dio lo de la Casa Blanca, en las primeras semanas había bastante contención. Si uno lo recuerda, digamos, parecía que había dudas y que se iba a poder procesar. Y va permeando en la opinión pública, vas entendiendo qué pasó, quién no actuó, cómo actuó, y cambias tu percepción, ¿no? Pues gracias, querido Eduardo. El estudio, desde luego, lo puede conseguir usted en el sitio de Transparencia Mexicana. Ahí está completito. Barómetro Global de la Corrupción 2019. América Latina y el Caribe. Muy buen estudio para ir entendiendo este grave problema. Gracias, Eduardo. A ti, Leo, por favor. Gracias a usted por habernos acompañado. Yo lo espero mañana, en punto a las 10 de la noche, cuando otra vez sea la hora de opinar. Aquí nos vemos.